con el manual práctico que nos da Santiago en el Nuevo Testamento. Ricardo, me avisa. Hoy ya nosotros en ocasiones anteriores ya hemos tratado, hoy vamos a seguir con el libro, con Santiago 1, los versículos del 12 al 18. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos despertado, Señor, regalarnos un día más, Señor, por tener el privilegio, Señor, de ver tu obra, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Prepáralos, Señor, para recibir con gozo tu palabra en el día de hoy, Señor. Personalmente quiero agradecerte, Señor, el ser instrumento tuyo, Señor, para llevar tu palabra a tu pueblo, Señor, para transmitir, Señor, lo que tú quieres a cada uno de mis hermanos, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Desde ya te pedimos, Señor, que tú fortalezca cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos ir haciendo los ajustes que necesitemos, Señor, para poner en marcha, Señor, el plan que tú tienes para cada uno con nosotros, Señor. Mira, Señor, que te presentamos esta palabra de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Mira a nuestro pastor que está exponiendo tu palabra, Señor, a otra congregación, Señor. Bendícele, Señor, sé tú poniéndole palabra también a él, Señor, de sabiduría para llevar tu mensaje, Señor. Glorifícate grandemente en él, Señor. Glorifícate grandemente en cada uno de tus siervos que estamos aquí reunidos, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre, Señor. Por los méritos alcanzados de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a estar leyendo del libro de Santiago, el capítulo 1, los versículos del 12 al 18. Amén. Leemos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra ni variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mis hermanos, este versículo yo lo titulé La perseverancia del cristiano en la tentación, o la perseverancia en la tentación. Yo le di ese título porque, mis hermanos, la tendencia de todo uno de nosotros es siempre echarle la culpa a otra persona o a la circunstancia de la vida por la que alguien no hizo lo que hizo o no debió hacer lo que hizo. Si salió todo bien, la razón de esto es nuestras habilidades. Si algo salió mal, la culpa la tienen otros o las circunstancias que propiciaron que eso saliera mal. Nosotros los seres humanos siempre nos estamos excusando. Y cada vez que nosotros caemos en pecado, culpamos la circunstancia, culpamos a otro, culpamos a Dios como lo hizo Adán, que culpó a Dios cuando cayó en pecado, que le dijo, la mujer que tú me diste fue que me llevó a esto. Porque le decía, si tú no me hubieras dado esa mujer, pues yo no cometo eso. Entonces, siempre estamos buscando. ¿Qué hizo Eva? Eva culpó a la serpiente. No, fue la serpiente que me engañó.
Entonces, siempre estamos buscando quién fue el culpable o quién no fue el culpable. Nosotros, en esta parte, lo que debemos es de nosotros asumir nuestras responsabilidades delante de Dios. Y Santiago nos está llevando a esto, nos está tratando eso. Que nosotros aprendamos a asumir nuestras responsabilidades delante de Dios cuando nos encontremos en medio de las tentaciones y las pruebas. Y Santiago nos dice que en medio de las pruebas y las tentaciones tenemos que asumir nuestras responsabilidades y asignarla a la persona correcta, que somos nosotros. La persona responsable y la persona correcta a cada una de nuestras pruebas y de nuestras tentaciones somos nosotros. No es el otro, no es Dios. No fueron las circunstancias que me llevaron. Fui yo. Porque en mi propia concupiscencia yo no puedo hacer el bien. Yo estoy hecho a hacer mal. No es dichoso el hombre que sufre. Eso no es lo que Santiago no quiere decir. No es dichoso. Que yo sí tengo suerte porque estoy sufriendo en medio de esta prueba. No es a eso que Santiago nos está refiriendo. Santiago nos está diciendo que nosotros con paciencia y la constancia que estamos atravesando nuestra dificultad, tenemos el deber de hacernos esas aflicciones, de hacernos responsables y asumirla, a pesar de encontrarnos en nuestra miseria, de ser miserables. Y nosotros nos encontramos en la miseria y somos responsables por nuestra propia culpa, por nosotros mismos. Porque nosotros debemos de estar conscientes de que nosotros estamos siendo probados, pero que nosotros vamos a recibir nuestra corona al final. Entonces, un cristiano probado tiene su corona asegurada. Y si nosotros estamos siendo probados con Dios, vamos a recibir nuestra corona de la vida. Porque Dios nos lo prometió a todos. Y el amor de Dios es que reina o debe reinar en nuestros corazones. Nosotros como cristianos vamos a tener pruebas siempre, constantes. Vamos a tener pruebas en este mundo. Pero debemos sentirnos gozosos, como nos dice Santiago. Bienaventurado el hombre que soporta tentación. Sentirnos gozosos en el sentido de que nosotros vamos a tener recompensa plena de parte de nuestro Dios. Porque nuestro Dios así nos lo ha prometido. Y las promesas de Dios se cumplen o se cumplen. Todos nuestros corazones que son probados o van a ser probados, no van a prevalecer. Nuestra condición pecaminosa en nuestro corazón no se la podemos atribuir a Dios. Él no es autor de la escoria aunque su ardiente prueba la exponga. Nosotros debemos de dejar de estar atribuyéndole la culpa del pecado a nuestra condición, a la condición del mundo. Porque en los actuales momentos yo cometí tal cosa porque es el mismo el ajetreo de vida que nos lleva a hacerlo. No, usted cometió ese pecado porque usted es un pecador y debemos reconocerlo. No fueron las circunstancias de la vida, no es los afanes que lleva esta vida, no es que la tecnología está a nuestro alcance y que nos está llevando a cometer por el entretenimiento, no. Todos y cada uno de nuestros pecados son por circunstancia y por responsabilidad nuestra. Nosotros, Dios, cuando nos hizo su Hijo, Él nos dio la capacidad de nosotros poder hacer una pausa, discernir y decir, no me conviene hacer esto y no hacerlo. Pero nuestro egocentrismo, nuestro yo que llevamos internamente, nos lleva a consumarlo. Y prueba de que nosotros podemos, la tenemos en la misma Biblia. Cuando Jesús duró los 40 días en el desierto, Él fue tentado por Satanás. Él fue tentado.
En su condición de hombre, Jesús tenía hambre. Pero Satanás no lo engañó. Satanás reconoció que él era hijo de Dios. ¿Y qué le dice Satanás? Si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y humanamente Jesús tenía hambre, porque él era 100% humano, como nosotros, y 100% Dios. ¿Qué le responde Jesús? Escrito está, no solo del pan vivir el hombre. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para nosotros poder tomar esas decisiones correctas. Es que Dios no se complace en que nosotros, sus criaturas, su hechura, muramos. No. Así como el sol sale con en su naturaleza e influencia, la tierra y la nube, que a menudo se interponen, nos hacen parecer que varía, que Dios varía. Y no es así, mis hermanos. Dios no tiene variación. Dios es inmutable. Nuestros cambios y sombras no provienen de Dios. Nuestro cambio, nuestra sombra, provienen de nuestro corazón. Es de ahí que provienen, no provienen de Dios. Pero, mis hermanos, para nosotros poder hacer esto y reconocer que realmente nosotros somos responsables y somos los culpables, debemos de tener bien claro tres cosas. La primera de ellas es reconocer nuestro deber. ¿Cómo nosotros podemos reconocer nuestro deber? Eso lo vemos en el versículo 12 de Santiago, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Es por esto que nuestro deber en medio de la prueba es poner nuestra mirada en el galardón que Dios nos tiene. Dios no tiene un galardón preparado a nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nosotros somos bendecidos por Dios. Y la persona cristiana es un bienaventurado cuando soporta la prueba. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros creemos que nos gozamos del favor de Dios, pensamos que Dios no se duele de nuestro dolor y de nuestras lágrimas. Y eso no es cierto, mis hermanos. Es por esto que Santiago nos da una razón adicional para que nosotros podamos perseverar en medio de las pruebas. Y eso lo podemos ver en los versículos 2 y 4 del mismo libro, del mismo capítulo 1, cuando nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago nos dice eso? Porque el fruto que produce la prueba es la paciencia. Y es por medio de la paciencia que nosotros vamos a madurar en la fe cristiana. Fuera de ahí no lo podemos hacer. Nosotros, a través de la paciencia, nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y Santiago nos da a nosotros otra razón, que es que el galardón que Dios prometió a los que le aman. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a tener ese galardón. Es evidencia que el amor a Dios nos va a llevar a perseverar hasta el fin. Y los que perseveran hasta el fin, seremos glorificados. En otras palabras, podemos decir que esa bienaventuranza no es para el que soporta la prueba. Y mientras está soportando la prueba, maldice a Dios o niega a Dios. Sino para aquel o para aquellos que le son fieles a Dios en medio de la prueba. Y eso lo podemos comprobar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Leemos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánta palabra de sabiduría y de fortaleza nos da Pablo en ese versículo, en su carta a los romanos? Cuando nosotros comparamos la gloria venidera, esto es lo que quiere decir es la paz, la alegría, la santidad, la perfección del estado externo.
Con las aflicciones de ahora tenemos que decir, no hay comparación con la gloria que va a venir. La gloria venidera sobrepasa por mucho las aflicciones de este tiempo. Si nos enfocamos en la gloria que va a venir y en el galardón que vamos a obtener a través de soportar esa prueba, no tiene comparación alguna. En segundo lugar, mis hermanos, lo que debemos de hacer es reconocer nuestro pecado. Eso lo podemos ver, como nos lo dice Santiago, en los versículos 13 al 15. Leemos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Algunas de las pruebas que vienen a nuestras vidas, mis hermanos, vienen en forma de tentaciones. Nosotros somos los responsables de luchar contra esas tentaciones para así poder perseverar hasta el fin. A veces nosotros caemos en tentación y creemos que cuando nosotros pecamos le vamos a echar la culpa a los demás. A veces le echamos la culpa a Satanás. A veces se le echamos a Dios. Pero, ¿qué sucede? Esto sucede cuando nosotros creemos que todas las cosas nosotros las tenemos bajo nuestro control. Y como nosotros creemos que todas estas cosas están bajo el control de nosotros y no en el control de Dios, por eso es que nosotros caemos en la tentación y consumamos la prueba. No es que Satanás no hace pecar, el culpable de que nosotros pequemos. Satanás lo que utiliza es esos deleites que nosotros llevamos dentro. Y como eso es lo que nos gusta, por ahí es que Satanás nos va a tentar. Dios permite que seamos tentados o que caigamos en la tentación para hacernos crecer. Para que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros podamos llegar a la altura de Cristo, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos está capacitando. Si vemos nuestras pruebas y nuestras tentaciones como una capacitación que Dios nos está dando para llevarnos a la imagen de Cristo, nosotros vamos a salir airosos de cada una de ellas. Entonces, Dios no puso la tentación, no me está tentando. Por eso yo no puedo decir que Dios es el culpable de tal o cual situación que yo esté atravesando. Dios no quiere un mal para mí. Para los que aman a Dios, todas las cosas vienen para bien. Entonces, si nosotros hacemos lo que nos dice Santiago en el versículo 13, que nosotros no debemos decir cuando somos tentados, que nosotros somos tentados por Dios. Y nosotros no podemos decir que estamos tentados de parte de Dios por dos razones. La primera es la causa de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no puede ser tentada por el mal. Dios es santo en todo su ser y por tanto no hay nada en Dios que lo tiente al pecado. No hay un deseo pecaminoso, no hay debilidad en Dios para que le tiemblen las rodillas ante la tentación. Y la otra razón es por la causa del propósito de Dios. La causa del propósito de Dios, Él no va a tentar a nadie. Ese no es el propósito de Dios, que nosotros caigamos en la tentación. ¿Por qué? Porque Dios no busca que nosotros le desobedezcamos. Dios prueba a su pueblo para la obediencia. Obediencia a Él. Para ser obediente a Él. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros seamos obedientes. Y eso lo podemos ver en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Con qué propósito fue Abraham probado? Vayamos a Génesis 22:12.
Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El hijo de la promesa de Abraham, él no se lo negó a Dios en señal de obediencia. Por esa razón fue que Dios probó a Abraham para que fuera obediente. Abraham no le cayó. Es por eso, mis hermanos, lo que Dios hace es probar nuestro amor a Él. Él es grande. Él es más grande que todo el amor por nuestros hijos. Él es más grande por todo el amor a nuestros padres que podamos tenerle, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Dios es más grande. Abraham entregó su único hijo, el hijo de la promesa. Se lo entregó a Dios. Lo iba a sacrificar. ¿Pero por qué, mis hermanos? Pero en obediencia a Dios, que fue lo que Dios probó, su obediencia a Él. Entonces, de igual manera, Dios hace eso con nosotros. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, Dios lo que está probando en nosotros es nuestra obediencia. Y debemos tener claro que nuestra obediencia a Dios es lo que nos muestra nuestra fidelidad y nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Si nosotros seguimos en obediencia a Dios, no va a importar lo grande que sea nuestra prueba. Si nosotros nos mantenemos. Y eso tal y como lo dijo el salmista David en el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El salmista confiaba en el Señor, era obediente. ¿Y sabemos por qué el salmista dijo esto? Eso lo podemos comprobar o lo podemos ver en el mismo Salmo 27, en el versículo 1. ¿Qué dice el salmista ahí? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? El salmista estaba seguro. El salmista confiaba. Y por eso el salmista dice eso. ¿A quién temeré si mi confianza esté puesta en Jehová? Ahora, mis hermanos, ¿dónde está la confianza tuya? ¿Dónde está mi confianza? ¿En qué yo la he puesto? ¿En lo que tengo? ¿En mi esposa? ¿En mis hijos? ¿En el pastor? ¿En mis hermanos? ¿Dónde está mi confianza? ¿En lo que yo soy? ¿En mi profesión? ¿En mi trabajo? Preguntémonos esto. ¿Dónde está mi confianza? Si mi confianza está en Jehová, podemos decir como el salmista dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando caigamos en la tentación, mis hermanos, vamos a reconocer que nosotros somos los responsables de nuestro pecado. Que nuestra concupiscencia de nuestros corazones, nuestros deseos pecaminosos están dentro de nosotros, que es lo que nos lleva a suceder la tentación. Nuestro deber como hijo de Dios, como cristiano, es depender de Dios y de resistir a tentación. Dios nos da sabiduría para resistir la tentación. Y Dios nos da esa sabiduría a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Si nosotros aceptamos que somos débiles, no vamos a jugar con la tentación. Porque nosotros no creemos fuertes y jugamos con la tentación. Nos dejamos llevar. Porque las tentaciones son fuertes. Y la misma nos arrastra, nos seduce y nos lleva al pecado. Y el pecado lo que produce es la muerte. A veces no solamente muerte espiritual, a veces muerte física. Entonces, si nosotros dejamos de creernos que somos fuertes, no vamos a dejarnos seducir,
ni nos vamos a dejar de arrastrar. Nosotros podemos decir, como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Y la tercera razón, mi hermano, es que reconozcamos a Dios. Reconocer a Dios. Los versículos 16 al 18 nos dicen: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Santiago lo que nos está diciendo aquí es que no nos equivoquemos. Dios siempre nos da cosas buenas. Todo lo que Dios da es bueno. Y a veces nosotros creemos que lo que es más malo para nosotros, eso es lo mejor que Dios nos puede dar. Porque que todo lo bueno proviene de Dios. Y nosotros creemos que a veces, no, porque esto es malo. No, no, no. Las aflicciones no son malas, no las podemos ver como malas. Las aflicciones las debemos ver como buenas. Porque Dios nos está dando esa aflicción para que nosotros recapacitemos y volvamos a Él. Reconozcamos que apartado de Él nada podemos hacer. Y que debemos depositar nuestra confianza en Él. Mi hermano, no olvidemos que Dios es bueno. Dios no nos tienta. Eso es imposible, que Dios nos tiente. Porque Dios es el Padre de la luz. En Dios no hay tiniebla. Dios siempre nos va a dar cosas buenas porque nosotros somos sus hijos. Dios es con nosotros, no contra nosotros. Si tenemos eso bien claro, vamos a seguir en obediencia a Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿y cómo yo sé que Dios es conmigo y no contra mí? Por el simple hecho de quién es Dios, debemos estar claros y seguros. ¿Quién es Dios? Dios es inmutable. Dios no se muda, mis hermanos. Dios no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Es imposible que Dios sea bueno hoy y malo mañana. Eso es imposible. Dios no va a variar nunca. Dios desea el bien para nosotros hoy, mañana y siempre. Jamás se nos ocurre, mis hermanos, pensar que Dios nos desea el mal, que el Dios quiere el mal para nosotros. No, mis hermanos. Todo lo que Dios nos da es bueno. Y es bueno en gran medida. Dios permite cada una de nuestras tentaciones y de nuestra prueba para capacitarnos, para darnos paciencia. Y nuestra paciencia va a producir fe, va a producir amor, va a producir confianza y nos va a llevar a ser obedientes cada día más. En conclusión, mis hermanos, para ir cerrando, la tentación es algo verdaderamente serio. La tentación es el deseo de hacer lo que no es correcto. Normalmente nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades. Cuando esas tentaciones son dominadas por nuestro deseo, a veces culpamos a Dios de las cosas malas que nosotros hacemos, pero debemos entender que por la naturaleza de Dios es imposible que esto acontezca. Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Y debemos de estar claros que las acciones de Dios de darnos dones a cada uno de nosotros se contraponen a la posibilidad de que los induzca a hacer el mal.
Dios nos entrega dones a cada uno de nosotros para que a través de esos dones podamos glorificarle. Dios no nos va a inducir a hacer lo malo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando las cosas se oscurecen por las situaciones difíciles de la vida, es hora de poner lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos recursos a nuestra disposición. Esos recursos que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nuestra disposición, están en nuestra Biblia. Ahí están los mayores consejos, en la Biblia. También otro recurso que Dios nos pone es el apoyo de nuestros hermanos. El apoyo de nuestros hermanos. Y también Dios ha puesto un recurso que es nuestra capacidad racional para tomar decisiones sabias. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo puede ayudarnos en nuestras debilidades, siempre y cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo lo haga. Cuando estemos en medio de una tentación, pensemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. No importa la tentación, ni el tamaño, por más pequeña que nosotros entendamos que sea la tentación, vamos a pensar en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si nosotros pensamos que en el Espíritu Santo que mora en nosotros, yo le pregunto y yo me pregunto, mi hermano, ¿invitaría usted al Espíritu Santo para que haga lo malo con usted? Cuando a nuestra mente lleguen cosas, pensamientos de cosas malas, vamos a recurrir a los dones que el Señor nos ha dado para ministrar a otros. Y seguro que vamos a salir victoriosos. Vamos a alcanzar la corona de la vida eterna. En medio de cualquier dificultad, situaciones difíciles, son situaciones que usted me diría, bueno, varón, usted tiene que estar pasando por lo que yo estoy pasando para que entienda. No, no, no. A ver, es posible que yo esté pasando por una peor. Pero no me pongo el lente espiritual. Si me pongo el lente espiritual, lo voy a ver. Si nosotros tomamos el camino equivocado, al final se va a manifestar en miseria y dolor. Pero si nosotros salimos vencedores y aprobados, vamos a ser felices. Y en lugar de miseria y dolor, vamos a tener alegría y bienestar. La corona de vida que habla el texto, mis hermanos, no parece referirse a la vida eterna, sino a la vida abundante en Cristo Jesús. Y Santiago nos dice y nos recuerda que la corona le pertenece a los que perseveran bajo la prueba, a los que no ceden a la tentación, a los que no ceden a hacer lo malo, a los que deciden luchar para mantenerse firme ante las tentaciones. Mi hermano, Dios está de nuestro lado. Todo lo que Dios hace para nuestro bien, las pruebas son para nuestro bien. Vamos a recibir la prueba no como enemigo, sino como amigo nuestro. Si recibimos la prueba como amigos, nosotros lo podemos hacer esto si ponemos nuestra mirada en el galardón que Dios nos tiene reservado. Reconocer que si caemos en la tentación, somos responsables por ello. Reconocer que nuestro Dios siempre nos da cosas buenas. Y la prueba, esto es lo que fue su amor en Cristo Jesús. Una prueba de que Dios lo que nos da es amor, fue lo que Dios hizo a ponernos en Cristo Jesús. Tal como nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
más tenga vida eterna. ¿Qué mayor prueba de amor de Dios para con nosotros? Entonces, mis hermanos, Dios no va a querer nada malo para nosotros. Si Dios hubiese querido algo malo para nosotros, no nos da a su Hijo, ni lo envía a morir en lugar de nosotros. Pero Dios nos ama de tal manera que entregó su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Es cierto, mis hermanos, la experiencia cristiana de recibir la gracia del Señor nos coloca a nosotros como creyentes en una posición de privilegio. Privilegio con Dios, lo que hace imposible a lo malo. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de su criatura. Porque por Cristo es que recibimos la vida eterna, recibimos la misericordia de Dios. Se nos predica el Evangelio, recibimos todo lo bueno de Dios, porque sin Cristo nosotros no somos nada. Sin Cristo, mis hermanos, nosotros no somos nada. Con Cristo somos todo. Podemos preservar en cualquier tentación. Podemos salir airosos de cualquier tentación, de cualquier prueba que tengamos, siempre y cuando nosotros tengamos la mirada en nuestro galardón. Que nuestro galardón es la corona de vida eterna. Y nuestro galardón y esa corona de vida eterna, nosotros la tenemos a través de Cristo Jesús. Vamos a hacer uso de ese privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. Vamos a reconocer que nosotros estamos en la capacidad de salir airosos de cualquier tentación que tengamos. Vamos a reconocer que Dios no nos tienta. Nosotros somos probados para poder tener y saber que debemos ser obedientes a nuestro Dios. Y que todo lo podemos hacer siempre y cuando Cristo sea el centro. Fuera de Cristo, mis hermanos, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Ahora, en Cristo seremos más que vencedores. Dios les bendiga, mis hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el gran privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Gracias, Padre. Te pido que tú nos dé la sabiduría, Señor, para nosotros reconocer que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Que nosotros somos responsables de cada una de las situaciones, Señor. Que tú siempre nos otorgas todo lo mejor para nosotros, Señor. Que no podamos decir que somos tentados por ti, ni podemos culpar a los demás. Que no culpemos las circunstancias, que no culpemos a Satanás, Señor. Que pensemos que tu Espíritu Santo muere en nosotros, Señor. Que nosotros somos templo del Espíritu, Señor. Y que cada vez que nosotros salimos airosos, Señor, de cualquier tentación, a través de los dones que tú has puesto para nosotros, Señor. Danos esa fuerza, Señor, de poder seguir hacia adelante para salir airosos, Señor. Que podamos tener puesto nuestro lente espiritual, Señor, y fijar nuestra mente, Señor, nuestra meta en el galardón, en la corona de vida que vamos a recibir al final de todo esto, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.